Bueno, buenas tardes. Hoy hacemos la clase por nada más en grabación, porque hoy no ha venido nadie, no ha podido venir nadie, pero veo que estáis varios alumnos conectados, así que muy bien. Nada, lo que me habéis ido comentando, bueno, primero de todo, nada, que buenas tardes, espero que os hayan ido muy bien todos los exámenes. Y nada, contarme los que estáis conectados, qué tal os fue el examen, más o menos, cómo lo visteis, difícil, fácil, cómo fue. Veo que hay alguna persona, a una alumna que le ha ido muy bien y a la otra también. Así que nada, excelente. Así que nada, espero que saquéis de 8 para arriba entonces, ya me lo contaréis. Pues si queréis hoy, rápidamente entonces, porque había habido varias peticiones del examen, de corregir el examen, qué tal, pues yo he cogido el modelo A del examen que hicisteis, había modelo A y modelo B, según tengo entendido, y vamos a corregir el modelo A. Vale, veo que me decís que era un poquito más difícil que el de los años anteriores. Bueno, yo la verdad que lo he visto más o menos parecido. Y eso. Vale, pues entonces nada, me están pidiendo que van a sacar un documento mientras tanto. Así que esperamos un segundito. Y quería comentar, ¿qué tal se oye la imagen bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Vale, pues nada. Entonces vamos a centrarnos en el modelo A del primer parcial de los temas 1 al 7 de biología del examen que hicisteis el otro día en febrero. Perfecto, me dicen las alumnas que también han hecho el A, así que perfecto. Entonces nada, lo que vamos a ir haciendo es, yo voy a ir haciendo las preguntas del examen y los que estáis conectados en el chat me vais contestando, ¿vale? Yo voy leyendo las respuestas que me pondréis ahí, yo las leeré en voz alta para que las personas que se conecten en diferido puedan escucharlo. ¿Podemos empezar ya? Vale. Bueno, empezamos. Primera pregunta. ¿Son componentes esenciales de los ácidos nucleicos? A, los aminoácidos, B, los nucleótidos o C, los polisacáridos. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. Perfecto. Los nucleótidos. Evidentemente, los ácidos nucleicos, es decir, el RNA, el DNA, son cadenas de nucleótidos. Y los nucleótidos están formados a su vez por tres partes, que eran un grupo fosfato, una base y, ¿qué más? Y un azúcar. ¿De acuerdo? Vale, continuamos. Pregunta número 2. La ribosa y la desoxirribosa forman parte de A, las proteínas, B, los ácidos nucleicos o C, las bases nitrogenadas. ¿Cuál es la respuesta correcta? De la pregunta número 2. La B, muy bien. La ribosa y la desoxirribosa forman parte de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como acabo de decir, están formados por nucleótidos y el nucleótido a su vez está formado por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar, y el azúcar puede ser desoxirribosa o ribosa. Muy bien, seguimos. Pregunta número 3. La glucosa es un aminoácido, B, un azúcar o C, un nucleótido. Esta pregunta está muy fácil. ¿Cuál es la respuesta correcta de la 3? La B, perfecto. La glucosa es un azúcar, de hecho es la reina de los azúcares. Decíamos que la glucosa era lo que fabricaban los organismos autótrofos como las plantas, cogiendo la energía del sol, el agua, el CO2 y fabricando glucosa, que sería, digamos, el primer alimento de la cadena alimenticia del planeta Tierra. Es decir, las plantas son las únicas, o los organismos
fotosintéticos son los únicos capaces de fabricarse su propia comida. ¿Cómo? Como lo que he dicho ahora, cogiendo agua, cogiendo CO2 y cogiendo energía del sol. Y con eso fabrican esa molécula que se llama glucosa. Perdón. Pregunta número 4. Las proteínas están constituidas por A, nucleótidos, B, bases nitrogenadas y C, aminoácidos. ¿Cuál es la respuesta correcta de la 4? ¿De qué están constituidas las proteínas? Muy bien, aminoácidos. Es que os dais cuenta, para mí de momento el examen está muy fácil porque se están pidiendo conceptos muy básicos. Evidentemente, una de las cosas que más os he recalcado durante estos primeros 7 temas es que las proteínas están formadas por aminoácidos. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 5. Esta secuencia A, T, C, T, G, A, G, C, G, G, T, G, C, A, C, G corresponde a... Os doy una pista. Lo digo porque no lo puedo... A ver, voy a intentar escribir en la pizarra. Un segundito. Pizarra. Lo voy a poner en la pizarra, ¿vale? A, T, por si alguien luego lo quiere hacer en casa. Disculpadme, pero todavía A, T, C, uy, un momentito. A, T, C, T, G, A, G, C, G, G, T. Un segundito que lo estoy escribiendo. A, T, C, T, G, A, G, C, G, G, T, G, C, A, C, G. Vale, ahí lo tenemos. No sé si se ve, pero lo he puesto en la pizarra. Bueno, más o menos. Creo que igual me he equivocado en alguna letra, pero es indiferente. ¿Vale? Entonces, como bien me estáis diciendo aquí en el chat, me da igual que me haya equivocado en una letra. Me están preguntando, esta secuencia de bases nitrogenadas que he puesto aquí en la pizarra, ¿a qué corresponde? A, un fragmento de ARN, B, un fragmento de ADN o C, un fragmento de ATP. Es muy sencillo. Si tiene U de uracilo es RNA y si no tiene uracilo es DNA. De manera que la respuesta correcta, muy bien por las estudiantes que están en el chat, es la B. ¿De acuerdo? Como no tiene uracilo, es DNA. Pregunta número 6. Seguimos. Las células de las bacterias procariotas, ¿vale? No tienen. Primero habría que acordarse qué diferencia había entre una célula eucariota y una célula procariota, que seguro que os acordáis. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Las células de las bacterias procariotas no tienen A, ADN, B, núcleo rodeado por una membrana o C, membrana celular. ¿Cuál es la respuesta correcta de la pregunta 6? A, B o C. La B, muy bien. Evidentemente, las bacterias que tienen células procariotas o las bacterias formadas por células procariotas son las células más primitivas del planeta Tierra, que lo hemos dicho muchas veces.
como son células muy primitivas, todavía el material genético, el núcleo, no está protegido por una membrana. De manera que decíamos que las células procariotas son aquellas que no tienen que no tienen el núcleo protegido por una membrana. Hay una respuesta que dice, las células bacterias procariotas no tienen membrana celular. Evidentemente, membrana celular tienen que tener, porque si no, no sería una célula. O sea, si una célula no tiene una membrana por fuera, no sería una célula, sino que no sería nada, porque todo lo de dentro se habría escapado a algún lado. Correcta la respuesta. Seguimos. Pregunta número 7. ¿Qué molécula transporta al ribosoma los aminoácidos para la síntesis de proteínas? A. Un polipéptido específico. B. El ARN de transferencia. O C. El ATP. Evidentemente el ARN de transferencia. Decíamos que el ARN de transferencia era aquel que iba colocando todos los aminoácidos, era aquel ARN que lleva los aminoácidos al ribosoma para que construyan las proteínas. Muy bien. El ARN de transferencia, ARNT. Muy bien. 8. En la síntesis de proteínas, los genes A contienen la información que determina el orden o secuencia de los aminoácidos. O B, sintetizan los aminoácidos. O C, codifican los enlaces entre los nucleótidos. ¿Cuál es la respuesta correcta de la 8? ¿Qué hacen los genes en la síntesis de proteínas? Respuesta A, correcta. Contienen la información que determina el orden o secuencia de los aminoácidos. Es decir, los genes, es decir, los nucleótidos, es decir, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, lo que nos dicen es que en el orden en el que están colocados los nucleótidos o en el orden en el que están colocadas, por tanto, las bases nitrogenadas, nos van a dar una información que va a determinar el orden o la secuencia de los aminoácidos. Muy bien, pregunta número 9. Esta estructura juega un papel fundamental en la herencia. Contiene los genes que determinan las características y las actividades de la célula. A, la mitocondria. B, el nucleolo. O C, el núcleo. ¿Cuál es la estructura de la célula que contiene toda la información genética? El núcleo. Muy bien, la respuesta correcta es la C. 10. La función de la mitocondria es A, sintetizar la glucosa. B, proveer de energía, ATP. O C, degradar proteínas. ¿Para qué sirve la mitocondria? ¿Qué decíamos que era la mitocondria? Muy bien, la respuesta correcta es la... Un momentito, que me he perdido. La B, muy bien. La función de la mitocondria es proveer energía en forma de ATP. Decíamos que la mitocondria era la central energética de las células. Es aquella que fabrica la energía necesaria, es decir, las moléculas de ATP necesarias para que la célula se mueva, respire y haga todas las funciones vitales. Pregunta número 11. Los ribosomas A son esenciales para la síntesis de proteínas. B son esenciales para la degradación de proteínas. Y C son esenciales para la obtención de energía. Muy bien. Está claro. La respuesta correcta es la A. Los ribosomas son los orgánulos celulares que fabrican o sintetizan las proteínas. Decíamos que lo más importante de los orgánulos celulares era que supiéramos lo que es el núcleo y para qué servía, los ribosomas, que eran las fábricas de proteínas, y las mitocondrias, que eran las centrales energéticas de la célula. Muy bien, continuamos. De momento no habéis fallado ni una pregunta. Espero que de momento vais camino de un 10.
12. Cuando una célula se divide por mitosis, se producen A. 4 células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula progenitora. B. 4 células hijas pero con la mitad de cromosomas que la célula original. O C. 2 células hijas cuya información genética es idéntica entre sí e idéntica a la célula progenitora. ¿Cuál es la pregunta? Un segundito, pausa, porque veo que hay unos mensajes que yo no había leído. Veo que la 9 dice un alumno que la falló, que puso la B. ¡Ay! La 9 era ¿dónde estaba cuál es la estructura esencial para guardar los genes? Y pusisteis nucleolo, no, es núcleo. El núcleo lo engloba todo, ¿vale? A ver, ¿qué más cositas? Creo que no saqué 10 porque dudé en una y no la contesté. Luego resulta que era la que pensaba. Vaya, o sea que ha habido alguien que casi ha acertado todas las preguntas, pero una dudaba y no la respondió. Si estamos para el próximo examen, si hacemos un examen y vemos que todas las respuestas las sabemos y que todas las respuestas seguramente están bien y dudamos solo en una, arriesguémonos y la respondemos. Porque otra cosa es que dudemos en un cuarto de las preguntas, entonces ahí ya no podemos arriesgarnos. Pero si dudamos solo en una, mejor que la dejemos respondida, ¿vale? Así que nada, que veo los mensajitos. Vale, y me dicen que efectivamente soy una pesada porque repito mucho las cosas y que al final los conceptos se quedan y se quedan ahí grabados en la mente. Así que me alegro. Yo la verdad que intento dar las clases explicando poco, pero bien. Es decir, yo lo que intento es que vayáis de la clase con conceptos claros. De manera que consigo dos cosas. Una, que aprobéis el examen, que me interesa mucho. Y si es con buena nota, mejor todavía. Y segundo, que no se os olvide esto dentro de una semana, ni dentro de 2 meses, ni el año que viene, porque siempre os acordaréis que es una proteína, que es un ácido nucleico y que es el DNA y el RNA, independientemente si seguís estudiando otras cosas o no. Me interesa que los conceptos de biología se os queden poco, pero bien. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso soy la tabarra siempre y os repito 1000 veces que la mitocondria es la central energética de la célula y los ribosomas son los que fabrican las proteínas. Vale, pues me alegro, muchas gracias. Venga, continuamos. Estamos en la pregunta 12, que nos hemos quedado a medias. Decíamos, la 12 habíamos dicho la respuesta A, la B y la C. Entonces, cuando una célula se divide por mitosis, ¿qué producen? 4 células idénticas a la célula madre o 4 células hijas, pero con la mitad de cromosomas que la célula madre. Es la C, muy bien. Cuando una célula se divide por mitosis, se producen 2 células hijas cuya información genética es idéntica entre sí a la célula progenitora. Eso significa que cuando una célula se divide por mitosis, produce 2 clones. Las células hijas son clones de la madre. Y decíamos que ese es el tipo de reproducción de las células que utiliza, por ejemplo, nuestro cuerpo. Nuestro pelo para crecer, nuestra piel para crecer, nuestra sangre para fabricarse, nuestros huesos para crecer. Por eso, toda la reproducción de los seres vivos se produce a través de la mitosis. Es decir, desde que somos una célula huevo, cuando el espermatozoide y el óvulo se han juntado, empieza a dividirse por mitosis y mitosis y mitosis hasta el día que nos morimos. De manera que, si desde la célula huevo original, de la que derivamos, de la que procedemos, se divide solo por mitosis, lo que pasa es que nosotros vamos a tener en todo nuestro cuerpo células idénticas unas a otras. Todas las células de nuestro cuerpo son clones absolutos de la célula madre que nos formó. Bueno, pues continuamos. La respuesta correcta sería entonces la C, de la 12, la C. 13. Si un organismo tiene un número de cromosomas diploide de 12,
¿cuántas parejas de cromosomas podremos observar en la profase 1 de la meiosis? Siempre os dije, cuando leáis una pregunta, no os liéis del examen. La 13 nos está preguntando, quitando todo lo que nos dice de profase 1 de la meiosis, aunque no nos acordemos exactamente. Decimos que si tenemos un número de cromosomas diploides de 12, ¿cuántas parejas de cromosomas podemos observar? Y si sabemos que siempre en la profase los cromosomas se van a ir buscando pareja, pues entonces si tenemos 12 cromosomas y nos preguntan cuántas parejas de cromosomas, pues evidentemente con 12 cromosomas, ¿cuántas parejas podemos hacer? 6. No hay que saber ni biología para responder esta pregunta. ¿De acuerdo? Así que 6 parejas de cromosomas, que es la pregunta número 13. Bueno, seguimos con la pregunta número 14. Son componentes esenciales de las membranas de las células. A, los fosfolípidos y las proteínas. B, las proteínas y el ADN. O C, el ADN, las proteínas y las enzimas. Bueno, la 13 correcta y la 14, la A, muy bien. A ver, decíamos que las membranas tienen que ser solubles en el agua o no, o tienen que ser hidrófobas, es decir, que no les gusta nada el agua. Evidentemente, las membranas tienen que ser hidrófobas, es decir, que repelen el agua, porque si no las membranas se diluirían en el agua y las células desaparecerían. Por eso todas las membranas celulares tienen que ser hidrófobas. ¿Y qué mejor ejemplo que algo hidrófobo que los aceites o los lípidos? Todo el mundo sabe, como hemos dicho muchas veces, que cuando echamos un chorro de aceite en el agua nunca se mezclan. Es como una barrera hacia el agua. De manera que aquí tenemos en la pregunta número A los fosfolípidos. De manera que la respuesta correcta es la A. Los componentes esenciales de las membranas son los fosfolípidos y las proteínas. ¿Vale? Decíamos que las membranas estaban formadas por una doble capa de fosfolípidos con unas proteínas que iban nadando, que eran móviles en ese mar de fosfolípidos. Vale, pues seguimos con la pregunta número 15. Muy bien. ¿Qué moléculas biológicas actúan como catalizadores en las reacciones de las células? A, las enzimas. B, las bases nitrogenadas y los nucleótidos. O C, las vitaminas y las hormonas. Esta pregunta es muy fácil. La A, muy bien. Las únicas moléculas que actúan como aceleradoras o catalizadoras de las reacciones de todo nuestro cuerpo son las enzimas. Que recordamos que las enzimas es un tipo de proteína, que no se nos olvide. Vale, continuamos. Pregunta número 16. El cloroplasto es un orgánulo característico de... Esta está muy fácil también. A, las células vegetales. B, las células animales. O C, las células madre. De las células madre, el cloroplasto, mal. Muy bien. Las células vegetales. Evidentemente el cloroplasto es un orgánulo característico de las células vegetales que permite la captación de la energía lumínica del sol y gracias a ello poder realizar la fotosíntesis y fabricar los alimentos como la glucosa. Muy bien. Pregunta número 17. El alelo que se expresa en el fenotipo de un individuo heterocigoto es A, recesivo, B, dominante y C, heterocigoto. Aunque no sepamos mucho o nos hayamos despistado y no entendamos esta pregunta, si nos están preguntando que el alelo que se expresa, ¿cuál es? ¿El recesivo, el dominante o el heterocigoto? ¿Cuál será? Muy bien, respuesta correcta la B, el dominante. ¿Qué alelo se expresa? Pues el dominante. Muy bien. Pregunta número 18. Un individuo de genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, lo voy a escribir ahora para que lo tengáis los que miréis luego la grabación. Un segundito.
Vamos a poner, nos dice un individuo, voy a escribirlo aquí, que como no tengo el texto el del examen, que todavía no lo tengo, un individuo de, voy a escribir la pregunta, de genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula puede producir gametos. Y ahora voy a poner los gametos, ¿vale? Voy a poner las respuestas de la pregunta A y B. Perdonadme, no me hagáis caso que estoy escribiendo, ahora lo veréis. B y C, A, B, A, B, A, B, A, B. Vale, ya lo tenéis ahí en pantalla. Aquí. Perfecto, esa es la pregunta número 18. Entonces, es un poco complicado explicarlo aquí sin la pizarra. Podría utilizar la pizarra, pero como ya lo hemos explicado en clases, ¿cuál creéis que es la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? La C, ¿segura? Muy bien. Lo único que hemos hecho, y me he dado cuenta que he puesto aquí AZ en vez de AB en la pregunta, pero bueno, en el enunciado. A ver. Bueno, da igual, no pasa nada. Vale, muy bien. Pues después de coger el individuo con el genotipo A, B minúscula, perdón, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, vemos que la combinación da la combinación C, de manera que la respuesta correcta es la C. Muy bien. Seguimos. Continuamos con la pregunta 19. En un cruzamiento de dos individuos cuyos genotipos son G mayúscula, G mayúscula y G mayúscula, G minúscula, la descendencia esperada será, y aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Lo mismo que antes. Entiendo que tendréis un segundito, disculpadme, un segundito, perdonadme. Vale, perdonad, ¿eh? Vale. Disculpadme. Vale, entonces, la pregunta 19. ¿Cuál creéis que es? ¿Me estoy diciendo la C? La pregunta 19. Lo voy a escribir, ¿vale? Para los que, disculpadme un momentito, que voy a escribirlo. Voy a escribir la pregunta, ¿vale? Vamos a escribir la pregunta. En un cruzamiento de dos individuos cuyos genotipos son GG, G, G y G, G. La descendencia esperada será A, 100, vamos a ver, 100%, G, B. A ver si lo podéis ir haciendo, ¿vale? Que supongo que ya lo estáis haciendo. B, 50% GG, 50% GG, C, 75% GG, 25% G,
G. Vale. Ya lo he puesto en la pizarra, por si alguien lo quiere mirar ahora. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es cruzar la G mayúscula con G mayúscula, G minúscula. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Otra vez arriba en la A me he olvidado una G, que sería 100% G mayúscula, G mayúscula. ¿De acuerdo? Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? La B, perfecto, muy bien. Si hacemos esta combinación de estos dos individuos, nos va a dar que el 50% de los genotipos podrán ser G mayúscula, y el otro 50 G mayúscula, G minúscula. La respuesta correcta de la pregunta 19, por tanto, es la B. Pasamos a la pregunta número 20. ¿Cuál de los siguientes tipos de compuestos que encontramos en los seres vivos no es de naturaleza orgánica? A, los lípidos, B, las proteínas o C, las sales minerales. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, la C. ¿Vale? Perfecto, las sales minerales no es un componente biológico. Orgánico, disculparme. Vale, pregunta número 21. ¿Cuál de las siguientes propuestas sobre la reproducción sexual es correcta? A. No requiere la intervención de dos progenitores de sexos diferentes. B. En comparación con la reproducción asexual, la reproducción sexual es un proceso más simple y más rápido. C. Los descendientes son genéticamente diferentes entre sí. Los descendientes son genéticamente diferentes entre sí y a sus progenitores. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. Muy bien. ¿Cuál es la afirmación correcta sobre la reproducción sexual? Que los descendientes son genéticamente diferentes entre sí y a sus progenitores. Evidentemente, nosotros somos consecuencia de reproducción sexual y no somos clones de nuestros padres, ni somos clones respecto a nuestros hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, los descendientes son completamente genéticamente diferentes. A ver, tenemos los hermanos, por ejemplo, o los hijos respecto a los padres, aspectos genéticos parecidos, pero básicamente somos diferentes en un montón de cosas. Nos parecemos. Bueno, continuamos. Pregunta número 22. Un gen que determina un carácter puede presentar diversas formas alternativas que denominamos A. Alelos, B. Secuencias o C. Gametos. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta de esta pregunta del examen, la pregunta número 22? Bien, la respuesta es A. Siempre decimos que un gen, un gen que era un trocito de ADN. ¿Y qué indicaba un trocito de ADN? Pues, por ejemplo, si vamos a tener el pelo rubio o moreno, o si vamos a tener los ojos azules o verdes. De manera que decíamos que cada gen tenía al menos dos alelos diferentes, ¿vale? Decíamos que el gen de los color de los ojos nos podía decir un alelo que eran de ojos verdes y el otro alelo de ojos marrones. De manera que un gen puede presentar diferentes formas alternativas que se llaman alelos. Pregunta número 23. Llamamos célula madre a una célula no diferenciada que podrá dar lugar a células de diversos tejidos. B. El óvulo que se unirá con el espermatozoide. O C. Un gameto que dará lugar tras la fecundación al embrión. Esto os lo he dicho 20 millones de veces. A ver si lo acertáis. Creo que ya habéis respondido, ¿verdad? Es que me lío porque como no sé qué pregunta es. Vale, la A. Muy bien. Pues claro que sí. La célula madre es la célula inicial resultado de la fecundación del óvulo
que va a dar lugar a nosotros mismos como personas. Así que desde una célula inicial se van a poder desarrollar todos los tejidos, todos los órganos, la piel, el cabello, el cerebro, los ojos, todo, absolutamente todo. Por eso el interés de la investigación en biología respecto a las células madre, porque lo que estamos intentando, lo que están intentando los investigadores es conseguir a partir de esas células madre fabricar, por ejemplo, un riñón o un hígado para poder salvar las vidas. Esperemos que algún día se pueda conseguir y utilizarlo con fines médicos porque sería un gran avance de la ciencia. Bueno, continuamos. Estamos ya acabando el examen. Pregunta número 24. ¿En qué fase de la mitosis se separan las dos cromátidas de los cromosomas y se dirigen a los polos opuestos de la célula? A. Profase. B. Anafase. Y C. Metafase. ¿En qué fase era? ¿Os acordáis? La B. Muy bien, en la anafase. Pregunta número 25. El periodo en el que una célula no se está dividiendo, ¿cómo se llamaba? A. Meiosis. B. Interfase. O C. Anafase. Es decir, en cómo se llama el tiempo durante el cual la célula está creciendo. La B, muy bien. Interfase. La interfase era todo lo que es el crecimiento de la célula previo a la reproducción de la célula. Así que nada, hemos acabado el examen. Por lo que veo, habéis sacado, madre mía, un 10, por lo menos, es que no habéis fallado ni una. Habéis sacado un 10, estoy muy contenta. Me alegro mucho que os haya podido ayudar con las clases, me alegro mucho, la verdad, para mí es la motivación para dar clases, sino que aprobéis y que aprendáis las dos cosas, ¿eh? Así que nada, me alegro mucho. Bueno, pues ahora si queréis, mirar, son y cuarto. No vamos a entrar en materia hoy. Habéis estado estudiando un montón, os habéis esforzado mucho, habéis pasado nervios y al final espero que os hayan podido salir los exámenes igual o mejor de lo que esperabais. Y quiero que preguntas, perdón. Me dicen, yo tenía una pregunta acerca de la célula madre. A ver, preguntarme. Están escribiendo una pregunta en el chat. Esperamos un momentito mientras voy borrando la pizarra. Claro, ahora me dicen, ahora te dicen que te las guardan procedentes del cordón umbilical. Sí. Las células que se están guardando congeladas del cordón umbilical de las personas que lo pagan, porque realmente es algo bastante caro, eso sirve para que en el futuro, si se desarrollan estas investigaciones biológicas con células madre, se pueda de alguna manera fabricar algunos tejidos u órganos que sean necesarios para la supervivencia de una persona. O sea que sí que puede tener un interés. Luego también hay determinadas enfermedades que se desarrollan que ahora mismo con esas células pueden ser curadas. De manera que de ahí la importancia. Más o menos la respuesta. Me dicen que si solo es para la persona. Claro, sí. O sea, tus células que tienes tú en el cordón umbilical serían solo para ti mismo, que no valdrían para otra persona. A ver. A ver. Estaba mirando por curiosidad. Cuesta unos 1.800 euros guardar esas células madre.
De todas maneras, el cordón umbilical no es que contenga, o sea, que sea hecho de células madre, sino es que contiene algunas células madre. Y ahora que me decís que pensabais que en camisas te lo guardan si lo pides, pues creo que no, que eso en la sanidad pública todavía no se está haciendo, ojalá se hiciera. Pero bueno, no lo sé, lo investigaré y os informaré. Bueno, pues entonces os cuento. Hemos acabado los 7 primeros temas, ¿vale? Ya con el... Ah, no, que quería preguntaros otra cosa antes. Ya que estáis ahí conectadas, las alumnas que suelen venir a mi clase y todas aquellas personas que me ven en las grabaciones, os quería preguntar qué tal os habían ido el resto de los exámenes de las demás asignaturas del curso de acceso. ¿Han sido difíciles, fáciles? ¿Habéis aprobado seguro o por los pelos? ¿Os han ido bien? Vale, pues perfecto. Entonces vais a aprobar todas las... Un poco complicados los exámenes. Pero aprobados, perfecto. Ese es el objetivo, que aprobéis, que os saquéis el curso de acceso y que luego podáis estudiar lo que queráis. En general no han sido tan difíciles los exámenes, ¿verdad? A ver, os digo por qué no han sido tan difíciles. Porque habéis ido a clase, porque habéis, bien presencialmente o a través de las grabaciones, y os habéis esforzado. Al final, ver las grabaciones o ir a clase, al final es, para mí, lo que te ayuda a probar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ponerte con un libro tú solo. De hecho, yo siempre lo digo, yo no sería capaz de haber estudiado en su día biología yo sola con un libro, porque no hubiera sabido concretar, hubiera estudiado todo, me hubiera perdido, me hubiera agobiado. En cambio, pues con una clase lo que te ayuda es a sintetizar lo más importante y a tener las ideas claras. De manera que es importante que sigáis, por favor, viniendo a las clases. Me alegro mucho que os sirva de algo. De hecho, estoy muy contenta porque hay varios alumnos que siguen mis grabaciones desde Madrid, desde Galicia, que me van mandando mensajes, y está muy bien porque la UNED tiene un montón de profesores tutores en toda España. Entonces cada uno, dentro de su asignatura, dentro de su curso de acceso, dentro de su curso de grado, lo que hace es elegir o ver diferentes profesores o profesoras y se queda con aquel o con aquella que encaja más con su forma de aprender. Porque yo, por ejemplo, doy biología de esta manera, pero luego hay otros profesores o profesoras que muy bien hecho lo explican de otra manera, con más detalles, tienen más capacidad, que yo no la tengo, de dar más materia. Es decir, yo necesito transmitirlo de forma muy resumida, sintética y que queden las cosas claras. Pero bueno, a cada uno le va bien de otra manera diferente. Y nada, de paso agradecer a todos aquellos alumnos que me ven en las grabaciones también, porque la verdad que eso es lo que me hace estar contenta y de seguir dando clases para intentar ayudaros en todo lo que pueda. Vale, pues entonces, ahora ya que os he contado este rollo que os quería contar, ahora empieza el segundo cuatrimestre. Empezamos a estudiar desde el tema 8 hasta el tema 14. Del tema 8 al tema 14 voy a coger ahora el plan de acción tutorial, que lo tenéis en el foro, lo colgué en el foro. Os voy a explicar un poco lo que vamos a estudiar estos meses. A ver, lo que vamos a hacer es, vamos a centrarnos un poco en el ser humano y lo que vamos a hacer es estudiar cómo funciona un ser vivo y un ser vivo tipo. ¿Qué ser vivo tipo nos hemos fijado o nos hemos propuesto conocer? Pues el que tenemos más cerca, que somos nosotros mismos. Somos unos animales, somos seres humanos, somos mamíferos, nos asemejamos a todos los mamíferos que hay en la Tierra. Lo único que nos diferencia es nuestro cerebro y todas las capacidades como el lenguaje y el pensamiento que tenemos respecto a otros animales, pero el resto de nuestro cuerpo funciona muy parecido. Somos animales mamíferos al fin y al cabo. Entonces, en el primer tema
¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar todo lo que es la alimentación y la nutrición. Es un tema muy bonito porque aparte de estudiar para que podamos aprobar el examen, como siempre digo yo, vamos a ver qué nos alimentamos, qué nos aportan los diferentes alimentos, cuáles son los alimentos que necesitamos para estar sanos, cuántas calorías necesitamos ingerir cada día para estar bien y no comer de más, sobre todo carbohidratos, para que luego los acumulemos como grasas. Es decir, vamos a hacer un poco una reflexión de lo que es la alimentación, de lo que es la nutrición y cómo funciona nuestro aparato digestivo. Es un tema súper interesante porque realmente muchas veces ni nos hemos planteado qué comemos, por qué comemos, si como mal, si como bien. Muchos alumnos y alumnas, después de explicar este tema, que nos va a durar como un par de clases por lo menos, se plantean la alimentación y hacen cambios, lo cual yo estoy muy contenta. Así que eso es lo que haremos en el tema 8. Después, en el tema 9, estudiaremos lo que es la respiración y la circulación. ¿Por qué los ponemos juntos o por qué se explican juntos? Porque el sistema respiratorio y el sistema circulatorio van absolutamente de la mano. En el sistema respiratorio explicaremos cómo entra el aire en nuestro cuerpo, cómo logramos coger el oxígeno del aire y cómo ese oxígeno finalmente pasa al torrente sanguíneo, a la sangre, y cómo desde la sangre se reparte todo el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, porque todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para estar vivas. Si no tienen oxígeno, mueren. Así que ese tema también es súper interesante, cómo respiramos y cómo el oxígeno llega a la sangre y por ello a todas las partes de nuestro cuerpo. Luego, en el tema 10, vamos a estudiar un tema súper bonito, que es la homeostasis y la función de reserva. La homeostasis, homeo significa igual, homeo, sí, igual, y estasis, equilibrio. La homeostasis habla del equilibrio al que tiende el cuerpo. El cuerpo humano siempre tiende al equilibrio en todo. Ya os lo explicaré con calma, pero es un tema muy, muy, muy interesante. Luego, el tema 11, vamos a hablar de las funciones de integración y de control. Vamos a hablar sobre las hormonas, que a todo el mundo les suena, las hormonas, cómo regulan a nuestro cuerpo, el sistema nervioso, cómo regula nuestro cuerpo. Veremos que el sistema nervioso manda y el sistema hormonal también, pero el que manda y trabaja más deprisa es el sistema nervioso y el que manda también, pero va un poco más lentito, son las hormonas. Y seguiremos explicando todo esto, que también es algo muy, muy interesante y muy apasionante, porque realmente vamos a conocer cómo funciona nuestro cuerpo, ¿vale? Todo el mundo sabe, es que, por ejemplo, me va a venir la regla y estoy muy hormonada, me encuentro de una manera o de la otra. Bueno, pues vamos a entender de dónde salen las hormonas, cómo llegan las hormonas a nuestra sangre, cómo se reparten por todo nuestro cuerpo y cómo nos hacen sentir de una manera o de la otra. Luego estudiaremos un poquito la reproducción, pero bueno, poca cosa porque hemos explicado ya muchas cositas de la reproducción, más o menos. Y en el tema este se habla básicamente del aparato reproductor femenino y masculino, que lo tenemos más que estudiado de la escuela o del instituto. Será como un repaso. Luego sí que hablaremos un poco de la evolución, que os di mucho la tabarra en el tema 1 y hablaremos de Darwin, de la teoría de la selección natural, del viaje que Darwin hizo alrededor del mundo, en el Beagle, descubriendo y observando a todos los seres vivos y viendo cómo cambiaban en el tiempo. Y luego vamos a estudiar como final y como fin de la introducción a la biología el tema 14, que son principios de ecología, que es algo fascinante, pero que desgraciadamente solo tenemos un tema para explicar. Podríamos estar un año entero hablando de ecología. Y ya está, eso es un poco todos los temas que tenemos. Acabaremos el 23 de abril acabaremos con ecología y luego el 23 de abril, lo he dicho mal, el 24 de abril. Y luego dejaremos 3 clases al final del todo para hacer exámenes.
para asegurarnos que también el segundo parcial lo aprobaremos. Así que nada, por hoy, no sé si tenéis alguna duda de lo que vamos a ver en este segundo cuatrimestre. ¿Tenéis dudas o preguntas? ¿Os parece interesante? Vale, pues ya está, no hay dudas, me alegro mucho, así que el próximo día empezamos ya con tema de alimentación y nutrición. Así que me alegro. Sí, me decís por aquí que es más interesante que la primera parte, totalmente, y es muy cierto. Pero si no tuviéramos los conceptos básicos de la primera parte, no entenderíais absolutamente nada de la segunda. Así que espero que como he visto en el examen, se os han quedado los conceptos muy claros, así que esta segunda parte será, habrá que memorizar más cositas, pero será fácil de aprender porque si ya tenéis lo primero, si ya tenéis los conceptos básicos claros, lo demás será fácil. Así que nada. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día, que disfrutéis una buena tarde y nos vemos el martes que viene, si no hay imprevistos. Hasta luego.